al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, sí. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. ¿Cuántos quieren cantar? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren de su presencia? Aleluya. Pídaselo, que aquel que se le pide, Él lo da. Amén. Aleluya. Suéltese en los brazos del Señor. Deje que el Espíritu Santo le ministre esta mañana. Que este día que hemos emprendido, el Espíritu Santo continúe con su labor en nuestras vidas, manifestándose desde ahora en la mañana y por la noche y mañana. No sabremos qué será, solamente Dios lo sabe. Así que mientras tenemos vida, alabémosle al Señor. Como dice aquel coro, ¿verdad? Que mientras vivas y existas en mi ser. Aleluya. Pero vamos a cantarle al Señor ese coro que dice: y de noche columna de fuego, y de día columna de nube. Amén. Cuando el faraón, aleluya, sí, Señor. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo,
Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, habrá sido esa manifestación de nuestro Dios, esa columna moviéndose sobre el pueblo, esa nube, ¿verdad? Y esa columna de fuego para alumbrar. Mire, hermano, y algo hermoso ese, para que anduviesen solo de día. No, de noche y de día. O sea que por eso el apóstol Pablo hace una reverencia, dice que nosotros, ¿verdad?, no andamos como de noche, sino que andamos como de día. Porque, ¿verdad?, nosotros, hermanos, andamos siempre velando, de noche y de día. Y el pueblo así caminaba, de día y de noche. Por eso que nosotros, hermanos, estamos durmiendo y, ¿verdad?, y nuestra alma está pendiente. Amén. Sí, amén. Nuestra alma está pendiente. Por eso es que cuando nuestra alma está pendiente soñamos cosas bonitas. Amén. Vemos cosas hermosas, cosas celestiales, ¿verdad? Pero cuando nuestra alma a veces está fatigada por la carne, hermanos, soñamos tanta cosa fea. ¿Verdad que sí? Sí, porque está atormentada el alma. El cuerpo la tiene apachurrada, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos que nosotros así también debemos andar, de día y de noche. Amén. Pendientes de la salvación, pendientes de que Cristo ha de venir un día. Amén. Así que en esta hermosa mañana vamos a estar viendo a los levitas como primicias. Hay algo muy importante. Recuerden que vimos, ¿verdad?, la redención del primogénito. En realidad, de los primogénitos que le nacieron a Israel, en realidad la mayoría, yo creo que el 99%, fueron redimidos. Por eso Dios dio, ¿verdad?, el mandato de que se redimiesen, que se compraran, ¿verdad?, para quitarlos del servicio, ¿verdad?, para quitarlos de que quedaran allí. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía elegido a sus sacerdotes. Él ya tenía a sus levitas, ya tenía una tribu, la cual iba a ser la encargada de las cosas celestiales, de las cosas religiosas, de las cosas cristianas, de las cosas de haberes y obligaciones dentro del pueblo de Dios para con Dios, ¿verdad? Y por esa razón Dios, hermanos, pone ese mandato también de redimir, ¿verdad? Porque en ese caso, si no hubieran sido redimidos los hijos de los israelitas, entonces no hubiera habido lugar para los levitas. O sea, ¿verdad?, no hubiera habido una especificación de parte de Dios. Pero aquí vamos a ver algo muy hermoso, que Dios, hermanos, en realidad Él prepara gente, ¿verdad? Y allá en aquel tiempo lo hizo así a través de la tribu de Leví. Ahora nosotros, en estos tiempos, todos tenemos el privilegio de convertirnos en sacerdotes. Amén. Amén. ¿No lo creen? Amén. Todos tenemos el privilegio de convertirnos en sacerdotes, en levitas. ¿Verdad? Levita no es solamente el que canta, no es solamente el que ora, no es solamente el que predica. Un levita es aquel que se aparta para Cristo. Ese es un verdadero levita, que se consagra para Dios, ¿verdad? Porque es cierto que los levitas, ¿verdad?, desempeñaban sus funciones, sus labores, pero en realidad había una ordenanza estricta y el levita debía estar santificado, ¿verdad?, apartado. Entonces no hay problema. Cuando nosotros venimos a Cristo, se abrió el velo. Cuando Cristo murió, se rasgó el velo y hubo acceso para todos, para ser profetas, profetisas, diáconos, diaconisas, y tener el privilegio de participar como sacerdotes en la obra del Señor. Ahora no es el problema de que Dios no lo permita, ¿verdad?, sino que el problema es nuestra voluntad para con Dios. Amén. Entonces vamos a estar viendo cómo Dios
Para empezar, aquí encontramos a cómo Dios estaba con Israel, ¿verdad? A través de la columna. Si usted ve su Biblia, allí dice la columna de nube y de fuego, ¿verdad? Entonces, en los levitas, ¿verdad? No hay una lectura aquí tan específica, pero sí hay una pausa para dar a conocer el desempleo de los levitas, porque esto va a la par de la consagración de los primogénitos. De la consagración de los primogénitos. Aunque la mayoría fueron redimidos para que los levitas, escogidos por Dios, ocuparan ese puesto y se desempeñaran como sacerdotes del Dios Altísimo. Así que es un dato interesante acerca de la consagración de los primogénitos. Es muy importante. Es que los hijos de los levitas no eran redimidos. Fíjense, los hijos de los levitas no eran redimidos. ¿Por qué? Porque Dios los había escogido para que ellos fueran los encargados de las cosas celestiales, de las cosas religiosas dentro del pueblo de Israel. Así que, aunque es un dato muy importante, interesante, los hijos de los levitas no eran redimidos. La razón de esto es porque los levitas fueron apartados como una tribu completa para el Señor. Completa para el Señor. Y de allí viene también la orden o el seguimiento, así como Dios está tratando con Israel de generación en generaciones, así también con los levitas. El hijo de los levitas tenía que ser levita. Amén. No es como hoy en día, ¿verdad? Que el hijo del pastor no quiere ser pastor. En ese tiempo los levitas tenían que ser levitas también sus hijos. Amén. Y todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque habían sido apartados. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Alguien que busque Números 3. Números 3. Amén. Verso 11 al 13. Amén. Alguien que lo lea. Dice así: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Amén. Y fíjense que Dios en ningún momento está violando el trato o el mandato, ¿verdad? Por eso que Dios pone la ley de la redención, de redimir para no intervenir, ¿verdad? Con el caso que iba a ser de los levitas, que ellos no podían ser redimidos, ¿verdad? Ellos tenían que servir como levitas, ¿verdad? Sin embargo, todos los hijos de Israel, los demás que no pertenecían al antiguo Leví, tenían que ser redimidos, ¿verdad? Y así que Dios, hermanos, de la misma manera como hace, ¿verdad? Con los levitas, hace también con los animalitos que no calificaban como, ¿verdad? Como legales ante Él, ¿verdad? Pero Dios, mire que en su gran amor, ¿verdad? Permite que se redima un asno para que, ¿verdad? También sea parte del trato de Dios para con Israel y hasta con los animales. Una pregunta, pastor, que lo Sí. diga. Entonces, ¿se podría decir que los servidores de la iglesia, como pastores, ancianos, diáconos, mujeres, son levitas también? Todos somos levitas. Todo el que viene a Cristo. Ahora, hay una diferencia entre cargos, ¿verdad?
hay una diferencia entre cargos y privilegios, ¿verdad? Todos podemos ser pastores, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Por eso digo que no, hermano. Ajá. El pastorado es un llamado directamente de Dios. Exactamente. Ajá, ahí está. Entonces, pero todos podemos ser sacerdotes, ¿verdad? Empezando de nuestra casa. Amén. Empezando de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, por eso, en cuanto a los privilegios, las posiciones, hay una diferencia. Ahora, explico esto del sacerdote, la oportunidad que nos da Dios de ser sacerdotes y todos levitas. Es en un sentido del llamado para que nadie se sienta mayor que el otro o menor que el otro. Delante de Cristo todos tenemos el mismo acceso, aun cuando la mujer era apartada. Cuando Cristo efectuó su sacrificio en la cruz del Calvario, le dio cierta libertad a la mujer para participar también en los trabajos de la obra del Señor. Ahora, ojo, porque también hay restricciones, ¿verdad? Hay restricciones. El hecho que tengamos acceso, ¿verdad? No quiere decir que, bueno, como yo soy sacerdote, yo puedo aquí poner una orden y se va. No, Dios pone hombres. Dentro de los levitas habían otros más que ocupaban sus puestos y dirigían a los demás levitas. Cada uno habían jefes de grupos de levitas, habían jefes de grupos de alabanza, de música, había jefe del cuido en la casa, había así lo mismo. El hecho de que tengamos la oportunidad no nos da a decir, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera aquí, yo puedo predicar lo que yo quiera, yo puedo cantar lo que yo quiera. No, hay un orden, Dios siempre pone, y como decía el hermano, a los pastores es un llamado. Pero también el sacerdocio también, el Señor era que ponía a sus sacerdotes, el Señor. Amén, sí, amén. Y hay un requisito. Ahora, aquí está. Todos podemos ser pastores si tenemos el llamado y si anhelamos también, todos podemos, o sea, en otras palabras, todos tenemos la oportunidad de participar. Esa es la palabra correcta. Todos tenemos la oportunidad de participar como sacerdotes y entrar al santuario y presentarnos delante de Dios como sacerdotes, ¿verdad? Pero no todos tenemos el mismo llamado. Unos tienen un llamado, otros, pero en el sentido de que todos somos sacerdotes no quiere decir en cuanto a posiciones y rango y cargo, sino que Dios establece posiciones y cargos. Empezando, como decía el hermano, el pastorado es un llamado. Y otra pregunta, a lo mejor está fuera del tema, pero ¿qué pasa con los pastores que vienen de instituto? ¿Son de llamado o son porque, por un ejemplo, hay gente que va a estudiar ingeniería porque le gusta la ingeniería y son ingenieros? Hay gente que a lo mejor no tiene llamada de Dios, que es mi pensar, ¿va? Y les gusta la palabra y vienen a un instituto y son pastores de instituto, que es muy diferente de un pastor de instituto a un pastor que es un llamado nato de Dios. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Yo pienso que a lo mejor usted lo que está refiriendo no es exactamente eso, porque antes de ir a un instituto tiene que haber el llamado a ser pastor, ¿verdad? Porque el instituto es para capacitarnos en lo que es la materia, más que todo lo material, ¿verdad? Porque vamos a ser correctos, yo puedo ser titulado por 3 institutos, una universidad, pero si el Espíritu de Dios no me respalda en el momento de predicar, no hay nada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Los pastores, ya sea que vaya a un instituto o no vaya a un instituto, el llamado tiene que haber habido. Nacido ahí. Sí, y nadie va a ir a un instituto para capacitarse como pastor, porque en el instituto no capacitan pastores. Lo que ellos los capacitan es en la materia de aprender. Tiene que haber habido el llamado,
Como ve que usted es la católica, un ejemplo. Vea que no todos quieren ser monaguillos, ¿verdad? Uno sienten ese deseo de ser, entonces sienten ese deseo y por eso se conviene. Entonces, ahora lo que yo entiendo usted es lo que me refiere es que muchos son llamados directamente de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Que oyeron la voz de Dios. Correcto. O a través de alguien les habló. Y otros sienten ese deseo, ¿verdad? Y algunos por querer probar se han hecho pastores, ¿verdad? Algunos por querer probar, yo quisiera ver cómo es eso, ¿verdad? Entonces, y por querer probar han caído y Dios los ha convertido en pastores. Pero como quiera, ha habido algo que los ha llevado a querer hacer eso, ¿verdad? No es que aquí nosotros no tratamos de discriminar que los pastores que van al instituto, no. Aquí lo que se ve es la realidad. Si esa persona tiene una comunión con Dios y es respaldado por Dios, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y la otra es que me puedo preparar allá, pero me puedo volver más torpe, ¿verdad? Si nosotros podemos ver hoy en día, muchos pastores preparados, calificados por universidades, hermano, están más chuecos. Imagínense ahorita pastores que han sido adiestrados en los institutos, en los colegios públicos, hermano, con los árboles de Navidad, con cosas del mundo. Entonces, legalmente, uno, no los capacitaron bien terrenalmente y tampoco se han dejado capacitar por el Espíritu Santo. Eso es muy diferente, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pero que el llamado ha estado. Sí, sí, hermano, vemos el profeta Balaam. Ajá. Profeta. Sí. Entonces, pero él se desvió y tomó un camino equivocado. Así hay muchos pastores ahora en día. Amén. Todos han sido llamados. Yo estoy aquí. Yo ahorita estoy con usted. Si no tengo cuidado, la codicia o cualquier cosa me puede desviar de la verdad. Ese es el problema. El problema no es el instituto. El problema no es tampoco que no vaya al instituto. El problema es uno mismo que se deje desviar de la verdad. ¿Verdad? Okay. Así que no, todos son llamados por Dios, ¿verdad? De alguna manera Dios hizo el llamado. Y Balaam, así como dice el hermano, ¿verdad? Era un profeta de Dios, ¿verdad? Pero le ofrecieron algo, ¿verdad? Entonces, para la honra y gloria del Señor, yo puedo decir, hermano, que gracias a Dios no me, ¿verdad? No me movió eso. Cuando estábamos allá en Riveró, los metodistas me ofrecieron mandarme al instituto y darme un salario y que me uniera a ellos. Pero si yo lo hubiera hecho, estoy vendiendo mi fe, ¿verdad? Porque ellos no profesan la misma creencia. Y eso es otra cosa también, ¿verdad? Uno debe estar, tenemos defectos, tal vez no seamos más perfectos que ellos, o tal vez en una escala sea una diferencia, pero no podemos, mientras nosotros conozcamos la verdad, no podemos, ¿verdad?, desviarnos de la verdad, ¿verdad? Si más allá el enemigo nos tupe la mente, y Dios quiera que no, ¿verdad?, pero debemos mantenernos firmes en lo que hemos aprendido. Fallamos por un lado, claro que sí, pero en lo que sabemos debemos respaldarlo y estar firmes. Así pase lo que pase. Amén. En una buena manera. Ok, entonces los levitas no necesitaban ser redimidos, ya que debían cumplir su consagración al servicio de Dios. Estos eran los únicos que no se podían redimir, porque ellos habían sido llamados, apartados para el servicio de Dios. Los levitas tomaron el lugar de los primogénitos. Los levitas tomaron ese lugar de aquellos que fueron redimidos, de aquellos que les tocaba trabajar. Ellos tomaron el privilegio. ¿No les parece algo conocido con nosotros también? A ver, Dios, ¿verdad?, nos ha llamado y otros vienen y toman. Porque sí, a veces nosotros, entre los miembros de la congregación, hay llamados, pero a veces uno, ¿verdad?, no alcanza a ver. Hermano, las cosas de Dios parecen locura. Hace poco estábamos platicando con Leo y mi esposa, y siempre, hermano,
Bueno, yo tengo una visión, pero si la esposa no está conmigo en la misma visión, no jalan bien las cosas. Yo puedo pensar algo, y cuando pensamos algo, lo pensamos con el beneficio de la obra de Dios, ¿verdad? No con el beneficio propio, ¿verdad? Sino que con el beneficio para la obra del Señor. Entonces, pero no es fácil, porque a veces uno siente otro llamado, uno siente otra necesidad, y de repente cuando viene y la presenta uno a su pareja, y la pareja dice, no, pues que, ¿verdad? Y empiezan los peros, entonces no se da lo que Dios está pidiendo. Entonces, por esa razón, entonces, en ese aspecto, nosotros, por eso les digo yo, hermano, que nosotros debemos estar conscientes, mire, como hermanos en Cristo, como congregación, usted se puede sentir bien conmigo, usted se puede sentir feliz conmigo, usted puede decir, es que a mí me gusta como el hermano enseña. No, es que, hermano, uno no es indispensable. Si Dios quiere hacer algo con nosotros, el pueblo tiene que aprender a madurar, que tiene que trabajar con el que esté aquí. Amén. 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 Porque si no, muchas veces no deja cumplir el propósito de Dios. ¿Verdad? Porque el propósito que tiene conmigo no lo tiene con usted. Hay cosas que uno no entiende. Lo que tiene que aprender es uno a estar seguro que con la persona que esté ahora, si la persona que está tiene diferencias, usted no va a hacer lo que la persona hace, usted va a hacer lo correcto. Amén. Quizás usted pueda ser el ejemplo para el pastor. Sí, bueno. Pero también, hermano, vamos a hablar así, sí hay una razón así, ¿va? Sí. Usted tiene razón, pero recuerde que el pastorado es la cabeza que está, pues, o sea, si él se desvía, no se van a desviar todos. Amén. Pero sí se va a llevar, lo más, se puede llevar, puede ser que lleve hasta el 70, hasta el 80% de la congregación, si él se desvía, hermano. Sí, está correcto eso. Por eso es que el pueblo tiene que orarle a Dios. Mire, el pueblo en sus oraciones, Señor, si un día el pastor, vamos a poner X, Antonio, se va, Señor, ya no estás preparando un buen pastor, ¿verdad? No que vayamos para atrás, Señor, sino que un buen pastor, si el que estaba enseñaba bien, ahora el que está que enseñe más mejor, porque de eso se trata. No se trata aquí de igualar, no, se trata de ser mejores. Todos tenemos el derecho a ser mejores. Amén. En un buen sentido, sin que nos vaya a subir, ¿verdad? Todos tenemos derecho a ser mejores. Entonces, esa es la razón. Y lo que dice el hermano es verdad. Claro, ¿verdad? Que el que está aquí tiene que ser alguien que siga la línea, ¿verdad? Como los sacerdotes. Los sacerdotes, ellos seguían la misma ordenanza de Jehová. Entonces, eso es muy importante. Pero estaba hablando de así de una manera, ¿verdad? Leve, pero ya cuando vamos a las cosas estrictas, tiene que ser, lo que está aquí, tiene que ser perfecto. Amén. Aunque tengamos errores, tiene que ser perfecto. Esa es la obra, ¿verdad? Entonces, pero sí debemos de estar conscientes de que Dios va a traer a alguien que llene el puesto. Dios va a traer, mire, y lo más importante es que no debemos de nosotros, mire, el pueblo, mandemos a traer uno de allá. No, hermano. ¿De dónde sacó Moisés al que lo iba a reemplazar? Del pueblo. Esa es una locura, hermano, que las congregaciones andan trayendo otro pastor de otros, ni lo conocen. Aquí entre nosotros ya lo conocemos. Hasta de dónde gafiamos ya lo conocemos. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a ayudar al que Dios levante. Amén. Porque tal vez pueda llegar en ese aspecto, sí, yo creo, hermano José Escobar, que pueda venir tal vez no bien capacitado, y ya cuando esté aquí, Dios lo va a capacitar. Dios lo va a transformar. Si tiene algunos defectos, ya estando aquí, pueda que Dios lo va a transformar. Amén. Y lo va a poner como el ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo? A través de nuestras oraciones. ¿Verdad? A través de la oración del pueblo. ¿Verdad? Porque claro, como hermano, el pueblo no va a querer un payaso que los esté guiando. ¿Verdad? No, el pueblo quiere. ¿Sí? Oye, sí, porque no todo el pueblo, pero sí hay bastantes que sí desean
una libertad. Oh, sí. O sea, están equivocados que una libertad no es una libertad. No, que el capítulo que lo aprendimos dice que esclavos son del pecado. Esclavos, exactamente. Sí, exacto. Es que eso es lo que pasa. Por eso, mire, uno como pastor, como encargado de la obra, su preocupación es esa. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Si yo, ¿verdad? Yo sí pienso, digo, si yo todavía se me cuela algo, ¿y ahora qué será del otro que esté? Es una preocupación. ¿Sí? Es que por eso no es, o sea, por eso no puede ser de que todos podamos ser pastores, porque no todos sí puede ser llamado uno del Señor, pero, o sea, como me quiero referir a que ser pastor, la palabra pastor es que tiene que guiar su rebaño, tiene que cuidar sus ovejas. Sí. Y tiene que tener mucha paciencia con su rebaño, porque a veces las ovejas se descarrían. Amén. Y él tiene que irlas a seguir para que vuelvan al rebaño. Amén. Y no todos tenemos esa capacidad. Sí, no todos tenemos la capacidad de ser así. ¿Me entiendes? Por eso no podemos ser pastores. O sea, todos pues. Exacto. Sí, hay, como le digo, hay requisitos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y en los cuales vemos nosotros en realidad que no es fácil, ¿verdad? Pero si hay un llamado, Dios respalda. Si hay un llamado, Dios respalda, ¿verdad? Porque inclusive a veces uno, como le digo, uno cubre una área aquí y por otro lado descuida, ¿verdad? Pero Dios llamó y Dios respalda. Moisés tuvo también tuvo sus defectos, sí. Sí, es que también hay algo que nosotros hemos dejado, lo hemos pasado por alto. La Biblia es para que la escudriñemos y para que la entendamos bien. Amén. Mire, cuando alguien cae, dice que restaura. Pero ¿cómo va a restaurar usted a alguien? Que esté con ganas de restaurarse. Eso es un ¿Verdad? Porque usted no puede restaurar algo que no quiere ser restaurado. Sí. Muchos dicen, es que sí, y tienen razón, vamos a buscar ovejas perdidas, no la pisoteyes, es cierto, pero ¿querrá ser restaurada la persona? Exacto. Es que todo es de que aquella persona, el problema, como yo entiendo que la Biblia está hablando para aquel que cae y dice, es que yo ya caí, no tengo perdón de Dios. No, sí tiene perdón de Dios, pero tiene que haber una iniciativa de la persona que quiera volver al camino de Dios. Exacto. Porque ¿de qué sirve querer restaurar a alguien que no quiere nada con Dios? Amén. No es que la persona lo quiera patear, sino que así es la palabra de Dios y hay que saberla discernir. Exacto. Y es que en realidad, hermanos, mire, el único pastor perfecto, y estamos hablando de esto porque este es el trabajo de los levitas. No estamos fuera del tema, estamos en lo que es los levitas, porque ya vamos a entrar, ¿verdad, hermano? Entonces, el problema, ¿verdad? Es de que, hermanos, hay diferentes trabajos en la obra del Señor, hay diferentes dones. Por lo menos la Biblia dice que sepa que si alguien, ¿verdad?, rescata. Y fíjense que lo que estaba viendo yo, porque eso estaba en Santiago, lo que estaba leyendo el hermano el viernes, que dice, llame a los ancianos, y si hubiere cometido pecado. Allí está hablando de una persona, como dice el hermano, que siente el deseo, está enfermo y se acuerda, dice, llamemos a los hermanos. Entonces, si pecó, porque ahí dice, si hubiera cometido pecado, y allí donde mismo dice, y sepa que si lo llega a rescatar, ¿verdad?, ha salvado su alma, ¿verdad? Pero está hablando de una persona que está clamando ayuda, ¿verdad? Entonces, ahora, la manera en que nosotros, ¿verdad?, legalmente, en la que nosotros nos compadecemos de lo que cae, es nada más acerca de la oración. Por la oración es porque ya verbalmente, ¿sabe que los hermanos que van a evangelizar fueron donde una caída? ¿Y qué les dijo? Que ya conocía. Imagínense. Ya es el camino. Mire, así era yo cuando me hablaba un hermano, y como creo que me hablaba bien feo, me hablaba. Y yo decía, yo ya sé, hombre. Así le decía yo ya sé, ¿y usted qué me enseña si usted apenas empieza en el evangelio?
Y mire, yo me puedo aquí y allá, y de veras, mire cómo es el diablo, va, que lo haga uno saberse la Biblia. Y hoy que está en el camino, no es la Aleluya. sí, sí, le citaba desde Génesis y le daba todo. ¿Y qué? ¿Qué va a decir usted? Pero un alma deseosa, ¿qué va a decir? Sí, hermano, ore por mí, que Dios me restaure. Aleluya. Entonces, eso. Pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que las obligaciones, esas son el trabajo. Ese es el trabajo. Por eso le digo yo que en cierta manera cubrimos por un lado y por el otro lado descuidamos. Pero lo que no debemos descuidar es el alimento que le damos al pueblo. Amén, Dios. Sí, yo me puedo olvidar de un hermano, pero no me puedo olvidar de la verdad. Porque el pastor, eso es lo que hace. Cuando habla de pastorear es que le da el alimento. Y le va a dar alimento de verdad, no le va a hablar mentira. No le va a venir a contar más chistes que la palabra. ¿Entiendes? Eso es el trabajo del pastor. Darle el alimento a las ovejas. No sé en cuál carta de Pablo está un pasaje que dice que Pablo entregó en las manos de Satanás a 2 personas. A lo que andaba. Y él las entregó porque no querían nada con las cosas de Dios verdaderamente. Exacto. Entonces, y se oye bien duro, pero esa es la realidad de la palabra de Dios. Cuando yo voy a hablar de restaurar, voy a traer de aquí y voy a traer de aquí a modo de llegar a un acuerdo en la palabra de Dios. Amén. Sí, amén. Eso es, ¿verdad? Ahora, como le digo, y son personas que se les hace, mira, tú estás, dice, todo hermano que anda desordenadamente, ¿verdad? Dice, ni te juntes con él, ni con más. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Es lo primero, estar con él, ¿verdad? Sí. Es cierto, es terrible que se guste, pero no estamos pequeños, ya sabemos lo que hemos hecho. Y aquí ando yo también, pero ahí oigo muchas cosas que dicen, no, que el pastor no visita. Pero le dije yo, pues vos sabés de dónde he salido, y fuiste. Exacto. Mire, yo estoy aquí, hermano, yo estoy aquí porque eso no quiere decir que no pueda hacerlo, ¿verdad? Vamos a quedar claro, no quiere decir que no pueda hacerlo, o que no deba hacerlo. Pero yo estoy aquí no porque alguien me haya ido a rogar. Sí, yo estoy aquí porque Cristo me llamó y lo que hice fue poner atención a su voz. Amén. Sí, y mucha gente, Dios le está hablando a través de enfermedades, a través de sopapos, y no quieren, ¿verdad? Eso es muy, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, ¿qué dice la Biblia? El que está firme, mire que no caiga. Usted, mire que no caiga. Usted manténgase firme. Usted luche por su alma y no deje de orar por aquel que se ha desviado. Amén. Eso sí, no deje de clamar, ¿verdad? Porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Él los va a traer. Él, mire, no es que uno quiera defender su posición como pastor, ni como levita. Estamos en lo que es el levita. Pero hermano, está una parábola bien clara. El hijo pródigo está hablando de un caído. De un caído. ¿Mandó una comisión el padre a buscarlo? No. ¿Qué es lo que lo llevó? Su reconocimiento. Dijo, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y yo aquí estoy aguantando hambre, quiero algarrobas. Dijo, allá estaba bien. Ah, ese es el alma. Ese es el alma, esa es la oveja que fue Jesucristo, el pastor Jesucristo. Dejó la 99 y se fue a traerla. Eso es lo que hizo con el pródigo, ¿verdad? Lo llevó. Sintió la necesidad de que no estaba bien. ¿Cuántos hemos sentido esa necesidad nosotros? Amén, pastor. ¿Verdad? Y aunque mire, pasen otro pesado, porque eso me pasaba a mí, 4 meses en la iglesia y para afuera, otros 6 y para afuera, ¿verdad? Hasta que llegó un momento, no el pastor Cepeda, sino que el pastor de arriba me dijo, ahora me toca a mí, muchacho. Quizás yo digo, quizás veía la intención que yo quería, aunque hay todo chueco. Entonces fue que digo, ahora voy yo.
Gloria a Dios. Entonces, ahí está. Pero, ¿verdad? No está malo. Así como la Biblia nos enseña a exhortarnos unos a otros, también nos enseña a animarnos uno con otro. Amén. ¿Verdad? Así que, por eso es dura la labor, porque, ¿me entiendes? A veces uno, mire, esto no fue aquí, fue por allá. El pastor, hermano, iba de cierta familia y van seguidos de la familia, y ellos allá al mes aparecían en la iglesia y eran los que más visitas tenían. Sí, pues estaba mejor en la casa porque no me movía. Bueno, eso está pasando hoy, que hoy la gente quiere que le lleve la palabra en la casa y ya no quiere venir a congregar. Entonces el pastor lo que está es perdiendo su tiempo gastando sus zapatos, ¿verdad? Y tal vez descuidando a alguien perdido, porque allí sí, los perdidos, a eso. ¿Quién irá? Dice, si nadie les predica. ¿Cómo irán? No está hablando de los cristianos, porque el cristiano ya conocemos. ¿Qué dice? Mejor no me hubieras conocido. ¿Y qué dice Hebreos? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque después de haber conocido la verdad, dice, y pisotear el nombre de Cristo, dice, no queda más que una expectación de juicio. La misión de nosotros es con el perdido. Con el perdido. No quiere, volvemos y repetimos, no quiere decir que no vamos a echarle, ¿verdad?, un ánimo al que se ha quedado. Pero no es tanto el enfoque eso, es con el perdido. Porque aquel que ya fue sellado, ya está marcado. Ya hay algo, ya tiene, aunque esté en el mundo, tiene algo que le dice, estás mal, estás mal. Y el del mundo no, el del mundo no. Hasta que viene a Cristo y tiene, me da el Señor Espíritu Santo, entonces hay alguien que lo amortigua, que lo pachurra. Así como a nosotros, ¿verdad? Que de repente, ¿verdad?, que ahí estamos y Él nos está. Así que ese es el enfoque. Así que vamos a continuar. Los levitas tomaron el lugar de los primogénitos como sacerdotes y líderes espirituales del pueblo de Dios. Yo pienso que por la generación que era Israel no podían tomar esa posición. ¿Se imaginan? Todos murmuraban, ¿verdad? Todos murmuraban. Entonces, ¿cómo era tomar posición? Pero Dios tenía una tribu que ocuparía el lugar de los primogénitos. Vamos a ver Números 8, 16 al 18. Ven, hermano. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Amén. Y este pasaje nos deja bien claro que ninguno de los primogénitos de Israel tomó posición como ministro o como sacerdote. Allí mire la palabra dice, los he tomado enteramente a los levitas en lugar de los primogénitos. Por eso que todo lo que nacía, hermanos de Israel, todos eran redimidos, todos eran comprados, ¿verdad? Porque no podían ocupar esa posición. Había una tribu especial que ocuparía esa posición. Lo mismo Dios, hoy tiene gente especial. Tiene gente especial. No es que Dios haga sección de personas, no, Dios tiene gente especial que la está preparando para ubicarla. ¿Me entiendes? Ahora, conforme el propósito de Dios, no como hoy, ¿verdad? Que ponen evangelistas y apóstoles y hasta, ¿cómo llaman esos? Teólogos, en no sé qué, y un montón de cosas, ¿verdad? No por el llamado de Dios, sino que por el beneficio, ¿verdad?
Entonces, pero hay gente, hermano, que siente un llamado. Esa gente es especial de Dios. Y hablando especial, no es que sea más que el otro, sino especial en cuanto al servicio. En cuanto al servicio. ¿Verdad? Dios tiene verdaderos misioneros. ¿Verdad que sí? Tiene verdaderos evangelistas. ¿Verdad? Hay evangelistas, hermanos, que ellos no les preocupan el cuánto me van a dar, o si me van a dar o no. Ellos les den o no les den. Ellos siguen alegres. Pero los que no son especiales de Dios, cuando ven no les dan nada, no, yo no me voy a ir aquí ni nada me dieron. Eso no están calificados. Entonces, hay gente especial para Dios. Hoy la mayoría solo se trata, hermano, de lo que dijo Jesús, y harán negocio con ustedes, ¿verdad? Hoy de eso se trata, de un sketch, ¿verdad? Voy a ir este mes, voy a tantas iglesias, hermano, por $200 en un mes yo me muevo en una, ¿verdad? Hermano, voy a estar más bendecido, creo que me conviene más que estar aquí pastoreando. Pero no, ¿verdad? Entonces, es motivo de Dios de preparar gente especial, y lo hay. Hay esos atalayos, hay esos Jorge Rasque, hay esos Guía Ávila, hay esos varones de Dios que predican la verdad. ¿Verdad? No crean que como esos locos que perran, no, esos no son especiales, ¿verdad? Ellos lo que quieren es hacer negocio, ¿verdad? Con sus videos y todo eso, ¿verdad? Porque si usted ve, el YouTube es un negocio, es una empresa. Saben que un youtubero, los Estados Unidos ahorita le acaba de devolver $93,000 y todavía una multa que le debe porque le estaban cobrando el 30%. Era una empresa, demandó a los Estados Unidos y le ganó la batalla y la mujer está la multa. Entonces, es un negocio. Por eso tanta bobería. Entonces uno se queda allí peligroso, hermano. Mira, ya anda uno de repente. Yo no le digo que una vez, mire, un muchacho veía mucho allí Ávila. Y ese muchacho, hermano, le dan que predique. Y se para un día, hermano, y empieza, hermanos, allá por el Medio Oriente. Y que si ni conocía, apenas conocía allí. ¿Verdad? Queriendo predicar como hermano allí Ávila. ¿Verdad? No. ¿Verdad? Son gente especiales que Dios ha preparado. Tienen. Ahora, nosotros debemos de tener cuidado porque entre nosotros también hay gente especial que Dios quiere usar. ¿Sí o no? Sí, amén. El problema es en lo que vamos a entrar por aquí. En el momento en que Dios determinó que los levitas tomarían el lugar de los primogénitos de todas las tribus, se hizo un censo. Se contó el número de los levitas al igual que de los primogénitos. Como no era cabal, oiga, miren esto que importante, como no era cabal el censo de los levitas, se hizo un pago de redención por los que faltaban. Miren, hermano, vamos a ir números 3:40 al 51, alguien que lo lea. Capítulo 3, versos 40 al 51. Amén. Ya, hermano. No, usted, levita. Rescate de los primogénitos. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová, contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Jehová a Moisés, diciendo:
Toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y a los animales de los levitas en lugar de los animales, en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás 5 ciclos por cabeza, tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 eras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1375 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Amén. Había algo aquí, ven que como que habían hecho allí tranza, ¿verdad? Con la redención de los primogénitos de Israel. Como que algunos no habían cumplido esa orden, ¿verdad? Y faltaban muchos. Y entonces por eso se le dio a Aarón, ¿verdad? ¿Por qué se le dio a Aarón? Porque él era el sacerdote escogido por el Señor. Porque él era el sacerdote, ¿verdad? Entonces, él era el sacerdote. Entonces ellos, hermanos, no habían dejado por allí como que no, como cuando nosotros, ¿verdad? No reportamos un año a la Yaret. Así, un ejemplo, ¿verdad? Y así ellos no habían reportado todo, no habían redimido a todos. Entonces, y por eso Dios manda que paguen ese dinero y se lo den al sacerdote, a Aarón, para el servicio de los levitas. Ahora, hay algo muy importante. ¿Por qué se le daba a los levitas? ¿Quién sabe por qué le daba a los levitas? Porque ellos administraban las ofrendas y ayudaban al pueblo. Pero hay otra razón. Sí, hermano. Porque ellos no tenían heredad. No tenían heredad. Ellos no tenían heredad ni trabajo secular. ¿Verdad? Ellos era solamente su trabajo en la casa de Dios. ¿Verdad? Todos los levitas. Pero la heredad de ellos fue el diezmo que los hijos de Israel le daban a los levitas. Esa fue la heredad de ellos. Sí, esa. Legalmente la heredad de los levitas, ¿quién era? Jehová. Él era la heredad de los levitas. Y por esa razón, hermanos, se le daba ahora. Ellos pasaban, los levitas, por eso el levita, ¿verdad?, trabajaba en la casa de Dios. Allí pasaban orando, allí pasaban cantando, ¿verdad?, ahí pasaban preparando el templo. Esa era la función de ellos, ¿verdad? Otros cuidando los graneros, ¿verdad? Ese era el trabajo de ellos en la casa de Dios. Por esa razón se le daba a ellos, ¿verdad?, esos tributos, ¿verdad?, esas ayudas. Y en ellos estaban, hermanos, las primicias que se le daban a los sacerdotes. Ahora, por esa razón, hoy en día también, si esto lo llevamos al Nuevo Testamento, hay otra manera que lo explica Jesucristo y los apóstoles también, en la manera que se ministra hoy en día, ¿verdad? Y es muy correcto, desde aquí parte el ejemplo de que el encargado de la obra debe estar para la obra de Dios, ¿verdad? Y allí es donde yo creo que la mayoría de pastores pegamos con la frente, ¿verdad? Porque en realidad, por eso es que en algunas partes se exige que el pastor esté a tiempo completo, ¿verdad? A tiempo completo, ¿verdad? Y ahí es donde vamos, ¿verdad?,
a tomar en cuenta lo que es también las obligaciones y el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso Dios, ¿verdad?, provee, ¿verdad? Los levitas o ministros o sacerdotes, Dios tiene cuidado, ¿verdad?, de ellos. ¿Verdad? El apóstol Pablo habla en estos tiempos que el obrero es digno de sus salarios, ¿verdad? Cuando está hablando digno de su salario, no quiere decir ¿verdad?, que él va a ser el millonario y la iglesia los pobres, no, ¿verdad? Hay miembros que también Dios los bendice, ¿verdad? Pero hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día pues hay ministros que son más ricos que los miembros, tienen aviones, tienen a todo, ¿no? Tienen grandes mansiones, hoy hasta los cantantes, entre comillas, cristianos, ¿verdad?, tienen grandes ranchos, grandes haciendas. Y se dan el lujo de pasar esos videos, graban allí, ¿verdad?, sus canciones cristianas. Y uno también ahí colaborando, ¿verdad?, comprando el CD, ¿verdad? Entonces... Y esas son las congregaciones que más se llenan. Es que más se llenan. O sea, porque cuando se habla de esto así, hermano, ya no le dan ganas de llegar, porque dicen, no, allí están locos, ¿verdad? Pero aquí no se trata de agradar al hombre, aquí se trata de agradar a Dios y hacer lo correcto, ¿verdad? Dice que por la puerta estrecha son pocos los que entran, ¿verdad? Por la ancha, hermano, por la ancha allí va, mire donde está ahorita aquel que cantaba, ¿sí? ¿Sí vio la noticia, va? Allá le están sonando la golondrina. ¿Dónde cree que está? Allá lo estaba esperando Michael Jackson, ¿verdad? Y Salinas también van, también allá. Bailando entraron, dicen. ¿Verdad? Sí, no hay purgatorio. No hay purgatorio. Solo hay dos lugares. La vida eterna o el lago de fuego. El infierno o el descanso en Cristo. ¿Verdad? Porque antes de que llegara al lago de fuego está el infierno, que es la antesala. Ahí están esperando, pero no esperando, hermano, dándose un break, que están sufriendo, lo dice la Biblia. Entonces, ve, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Verdad? ¿De qué sirve, hermano? Imagínense. ¿Qué tipo de levita puede ser? Eso llenan los estadios, hermano. Llenan los estadios, ¿verdad? Y es puro baile en la carne. No estamos de acuerdo. Si el Espíritu Santo lo saca ahí danzando y va y para allá y dance en el Espíritu, ¿verdad? Porque si no en el Espíritu se va a quebrar las patas por ahí de tropiezo, ¿verdad? Y hermano, aquí, bueno, son multitudes. Son multitudes, hermano. Mire, aquí, fíjese, ¿qué dice la Biblia? Que el hombre ore con su cabeza descubierta, ¿va? Y la mujer que ore con su cabeza descubierta. Pero ¿qué ve usted allí? Mira, grandes multitudes, con la gorra allí, ¿ve? Y para atrás, y yo le alabo del corazón, y hermano, está violando un principio. Está violando un principio de la Biblia, ¿verdad? Con la gorra por un lado, como lo mismo, como el mismo marero de antes. ¿Cuál es el cambio que ha hecho Cristo? Cristo hace cambio. Amén. Mire, yo cuando llegué al mundo hasta feo hablaba, ¿qué pasó, loco? Así caminaba. Porque hoy en día así va. Con los pantalones en la rodilla. Sí. No, Dios quiere un cambio. Y no es que tampoco nos estamos discriminando. Dios está llamando a todo que venga. Pero desde que entre y le abre el corazón a Cristo, Él empieza a hacer la obra. El problema somos los malos líderes, que no le decimos lo que tiene que hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si le decimos es que ya no va a venir, pues entonces no era de Cristo. ¿Entiendes? Y ahí está el problema, ahí volvemos otra vez. ¿Cómo vamos a ir a buscar a alguien que se le corrió la palabra? Si se le corrió la palabra, ¿cómo no se va a correr de mí?
Entonces, esa es la razón. Por eso que estos levitas, hermano, estaban apartados. Y dice que Dios los santificó. Pero también que ellos se dejaron santificar, sí. Sí, es que la palabra ya dijo la semana pasada, consagrado. Consagrado. Y la gente piensa que el consagrado es solo venir y levantar la mano y ya estuvo ya. No. No, si esto es del día a día, de ahora me consagro, mañana también me tengo Más. que consagrar. Y más. Y entonces, mire, vemos en el Antiguo Testamento de levitas que no se consagraron y veamos las consecuencias que tuvieron los levitas por no haberse consagrado. Uno de los primeros fueron los 2 hijos de Aarón. Amén. Los segundos fueron los hijos de Elí. Y así, y más allá. Dios dijo que los iba a echar del sacerdocio porque no se consagraron. Exactamente. ¿Ya? Entonces, es que el cristiano tiene que estar consagrado para Dios. Sí, y no quiere decir que no viene como una maleta, ¿verdad?, de problemas. Pero como digo yo siempre, ir votando una. Amén. Ir votando una. Pero a veces, muchas veces votamos una y nos montamos 2 más. No, es ir votando una y procurar no montarnos otra, sino que ir quitando una y una, ¿verdad? Y poco a poco, ¿verdad? Porque se trata de una santificación, como decía hermano, de cada día. No es que seamos perfectos, aquí no hay nadie perfecto. ¿Quién es perfecto? No, nadie. No, perfecto solo mi Cristo. Pero Él es el único que nos puede perfeccionar. Pero hay que darle cabida, hay que darle entrada, ¿verdad? Pero si imaginen, me dicen a mí, hermano, no haga eso. ¿Y usted quién es para que me diga? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si usted anda pando, sí, pero ese pando está usando Dios para enderezarte a ti. Porque quizás Él no va a ser salvo y tú sí. Ese es el problema. ¿Verdad? Entonces no, aquí no se trata de igualarse a otro, hermano. No. Aquí se trata de hacer lo correcto personalmente. De hacer lo correcto personalmente. Gloria a Dios. ¿Verdad? Todos vamos en diferentes procesos. Uno, ¿verdad?, van en una escalerita, otro más arriba, otro apenas en la primera, todos vamos en diferentes escaleras. Sí, es que nosotros tenemos un problema, hermano, que nosotros vemos que cuando el hermano insulta o te aconseja, pensamos que él lo está haciendo porque así él te quiere ver así. Pero no es eso, es porque la palabra nos dice que insultados uno a otro, y insultados es aconsejar, pero también vamos que la palabra dice que hay que reprender, cuando hay que reprender vamos a reprender también. Amén. Entonces, pero la persona piensa, no, hombre, este me quiere ver recto y él no. Bueno, está bien, a veces decimos no juzgar para no ser juzgado, pero la verdad, si vamos a la palabra de Dios, dice que esta palabra lo juzga. Sí. Cuando Jesucristo dijo, ¿dónde están los que te condenan? Dijo una palabra después, anda y no peques más. No le dijo pecadora a la mujer, le dijo pecadora. Sí. Entonces, pero no la condenó porque en aquel tiempo, cuando alguien se condenaba, era muerto a pedradas. Sí. Pero él le dijo, yo no te condeno, pero sí le dijo, anda y no peques más. Sí, porque allí ya venía una condenación ya eterna. ¿Verdad? Lo habían librado de la condenación humana. Pero sí, no se cuidaba. Y es que esa es la cosa, esa es la contraparte. ¿Verdad? Él no la juzga, él no la condena, pero le da la ordenanza, le dice, no peques más. ¿Verdad? Solo faltó que le dijera, porque si pecas, yo te voy a condenar en aquel día. Esa es la cosa. Pero Dios es así, ¿verdad? Dios es perfecto y no quiere que nadie se